Muy buenas tardes, las 7:14 de la tarde ya. Vamos a dar paso ahora mismo a un directo. Está siendo la tercera sesión del ciclo sobre la respuesta de España a la crisis energética. Va a contar con la participación de Antonio Llardén, presidente de Enagas, Beatriz Corredor, presidenta de Redella. El debate va a ser moderado por Teresa García Milá, vicepresidenta del Círculo de Economía. Les dejamos con este directo. Que se ha hecho desde aquí, pero nos recordaba en la primera sesión, Mariano Marzo, que en la energía hay que buscar un equilibrio entre tres vértices de un triángulo, ¿no? El de la seguridad de suministro, el de la accesibilidad o precios competitivos y accesibles y la dimensión de descarbonización y sostenibilidad. En realidad, cuando miramos la crisis energética, yo creo que nos ha recordado que la seguridad de suministro puede estar en peligro y que el precio puede experimentar subidas muy importantes que pueden afectar a la capacidad de consumo de las economías y de las familias y a los costes de producción de las empresas y, por tanto, al suministro de determinados productos. Por lo tanto, me gustaría en la jornada de hoy que entendiéramos mejor cómo está España, ¿no? en este panorama, dentro de esta Europa que está muy afectada por la crisis energética, y también entender, como expertos que sois en el tema, una valoración de las medidas que se han adoptado y que en realidad sabemos que España tiene unas características respecto a sus vecinos europeos en energía bastante quizá curiosas, ¿no? O sea, o que no nos esperábamos, pero que han aflorado en este periodo y que por lo tanto también sería interesante resaltar. Bueno, con este tema la verdad es que creo que no podemos tener mejores ponentes que los que tenemos hoy, porque nos acompañan la presidenta y el presidente de las empresas que gestionan el sistema de suministro de electricidad y de gas en nuestro país. Voy a presentaros muy brevemente a Beatriz Corredor y a Antonio Llardén. Y voy a hacer, en lugar de hablar de vuestras vidas, que son muy largas y tengo los currículums y no voy a acabar nunca. Exacto, lo podéis mirar en internet. Pues nada, voy a decir que Beatriz Corredor es presidenta de Redella, que es un operador global de infraestructuras esenciales y, de hecho, opera a través de 3 filiales. ¿4? Pues cinco. Bueno, pues luego me corriges, porque yo he llegado a 3 y por lo tanto tú luego lo comentas. Creo que la más conocida y la que aún quizá tiene más importancia, pero quizá no, es Red Eléctrica, que es la que hace las actividades, todo el control de la energía, del suministro de energía en el territorio español de la electricidad, pero también trabajan con el sector de las telecomunicaciones a través de Reintel, en el negocio de satélites a través de Hispasat, y ahora me quedaba aquí con la lección mal aprendida. No, tenemos una filial internacional que es Redinter, que opera en Brasil, Chile y Perú, y tenemos una filial de innovación y tecnología y apoyo al emprendimiento que se llama Elewit. Estupendo, gracias. Muy bien. Dejadme recordar que Red Eléctrica, que creo fue creada en el año 85, fue el primer TSO, el Transport System Operator, por tanto, del mundo, creo. O sea, que fue un paso muy importante porque en realidad es muy importante tener un TSO en el sistema porque lo que da es una independencia de gestión del sistema respecto a los operadores. Por lo tanto, este elemento hace que Red Eléctrica gestione todo lo que es la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión, pero en cambio no participa en lo que es la distribución de energía de baja tensión. Al hacer todo este control, por supuesto, es responsable de esa continuidad y seguridad del suministro de energía eléctrica. Y nada fácil, creo yo, y por tanto ahí vamos a poder comentarlo un poco. Antonio Llardén es presidente de Enagas, que es el principal transportista de gas natural y gestor técnico del sistema en España. Tiene la certificación TSO de la Unión Europea y con eso pues, nos garantiza esa independencia en la red del transporte de gas respecto a los suministradores comercializadores, ¿no? Si tengo bien entendido, opera en 8 países, aunque el interés para nosotros hoy es esa operación que hace en España. Y Enagas también está impulsando
otro tipo de gases renovables y en especial creo que hoy vamos a hablar un poquito del hidrógeno verde que está en todos los titulares, ¿no? Por tanto, bienvenidos a los dos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Me gustaría pues empezar por ese tema del precio y el suministro y la garantía, y os quería plantear una pregunta muy básica, ¿no? Que es ¿hasta qué punto el impacto en España de esta crisis energética es un tema de precios altos o puede llegar a suponer dificultad en la garantía de la seguridad del suministro? ¿Hay alguna probabilidad de que realmente tengamos que establecer restricciones en el suministro? Hemos tenido un invierno suave, ahora quizá un poco menos, pero ha sido relativamente suave, sobre todo en Europa. Había mucha acumulación de reservas, por lo tanto parece que este año lo vamos a superar, pero ¿veis posibilidad de alguna dificultad de suministro en el futuro? Entonces, pues bueno, si queréis hablar de electricidad y de gas, si quieres empezar tú. Pues sí. Bueno, primero muchas gracias Teresa, gracias Jaume, gracias al Cercle de Economía por invitarme esta tarde y por pensar que podía aportaros alguna, iba a decir alguna luz, pero es un poco obvio esto, es un poco obvio. Me vais a permitir simplemente que haga una breve referencia a la empresa que tengo el honor de presidir, que como decía Teresa, en Redella le cambiamos la denominación al holding, al grupo, para incorporar los diferentes negocios que llevamos. El buque insignia es Red Eléctrica, que como decía Teresa es el TSO español de transporte y operación de electricidad, y luego tenemos fibra óptica oscura, satélites, Latinoamérica y tecnología. Por eso somos un gestor neutral de infraestructuras esenciales. Neutral quiere decir que no dependemos del mercado y por tanto en la parte de TSO somos un negocio regulado. Los ingresos están determinados por las circulares de la CNMC o por las órdenes del Ministerio. Entonces, realmente el precio del megavatio hora nos es bastante ajeno, indiferente, no ajeno. Digo esto porque cuando tratamos de explicar qué es lo que hace Red Eléctrica y lo que no, nos hemos encontrado con bastante sorpresa que no es intuitivo. Y que muchas veces se nos incluye en el sector eléctrico sin diferenciar que nuestra función no tiene que ver con la función del resto de operadores. Entonces yo lo suelo explicar con un símil anatómico y suelo decir que lo que nosotros hacemos, el TSO, es la operación, el transporte de energía en muy alta tensión. El cerebro de este cuerpo sería el centro de control. La columna vertebral sería nuestra red de muy alta tensión, red de transporte, que para que nos entendamos, en España la red de transporte en península es las líneas de 400 y de 220.000 voltios. Por debajo de 220.000 voltios en península es distribución, que como sabéis es como si fueran los brazos y las piernas, que son compañías que tienen digamos un monopolio territorial, que están distribuidos por España y cada uno tiene su zona, y los dedos de las manos y los pies serían las comercializadoras, que son los que llevan la última milla. Por tanto, nosotros como cerebro y columna vertebral somos neutrales e independientes. El acceso se da por un proceso regulado y nuestros ingresos, como digo, vienen de la CNMC. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la seguridad del suministro, porque la principal obligación que tiene Red Eléctrica es garantizar el suministro eléctrico de calidad en todo momento y a todos los consumidores. Y en todo momento y a todos los consumidores no es una cosa tan sencilla. Yo soy jurista y por tanto si hay ingenieros que imagino que sí en la sala me disculpan, pero yo he aprendido desde que estoy en esta compañía la regla básica de la física, que es que la generación y la demanda o el consumo tienen que ser exactamente el mismo en cada segundo. Garantizar esto en cada segundo no es magia, es ciencia y es tecnología. Y depende en todo momento de que seamos capaces de equilibrar esto a través de diferentes sistemas. Nuestro sistema, ¿por qué no es tan seguro y no ha provocado hasta ahora ningún corte de suministro relevante, ni ha supuesto ningún riesgo ni de apagón, como se hablaba el año pasado? El sistema eléctrico español está dotado de una potencia instalada de aproximadamente 118 gigas, en península 116 gigas, 116.000 megavatios. La potencia punta del sistema está, lo máximo que tuvimos de consumo en el año 2007 fue alrededor de 45.000 megavatios. En los peores momentos de Filomena se llegó a 42.000 y pico. Esto quiere decir que nuestra potencia instalada es mucho mayor que la punta de demanda. ¿Y por qué? Pues porque nuestra potencia instalada es sobre todo renovable. O sea, de estos 118.000 gigas tenemos casi 30.000 eólico. El siguiente escalón sería el ciclo combinado, que tiene unos 26. Luego tenemos
la fotovoltaica, que tiene más de 19.000 megavatios, después la hidroeléctrica, y ahí bajando hasta, por ejemplo, la nuclear solo tiene 7.700 megavatios, lo de solo es entre comillas, lo que luego diré, y a partir de ahí hay hasta 10 tecnologías distintas de producción de energía. Esto nos da muchísima flexibilidad y muchísima independencia, ¿no? Incluso del gas, que mueve los ciclos combinados, porque respondiendo un poco a tu pregunta del precio, mientras haya gas, al sistema eléctrico le da igual cuánto cueste. Porque si funcionan los ciclos combinados y tú eres capaz de darte una orden para que puedan acoplar o desacoplar según lo que requiere la demanda, nosotros estamos tranquilos. Y por tanto, lo que tiene que garantizar Tony es que haya suministro. El precio a nosotros nos da lo mismo, ¿no? Y luego hay una circunstancia de España que es especial. Y es, bueno, para empezar hemos hecho la necesidad virtud. Como no tenemos fuentes de energía primaria, ni fósil, ni carbón, ni petróleo, sí tenemos una fuente de energía primaria que es el sol y el viento. El problema del sol y el viento es que no se pueden acumular, ni se les puede dar órdenes. Y por eso tuvimos que desarrollar un sistema de gestión de esta capacidad de potencia de generación, capaz de aprovechar al máximo esas energías cuando se dan. Porque cuando no se dan, el sistema tiene que seguir funcionando igual. Y por tanto, eso implica un sistema de control y de previsión de la demanda eléctrica, que es lo que hace el centro de control. Y no sé si alguno lo habéis visitado, pero nosotros tenemos visitas de todo el mundo, porque el centro de control en la gestión de renovables no existe otro igual en todo el mundo. Y está hecho así por la sencilla razón de que si no sabemos cuánta generación renovable hay en cada momento o es previsible que haya, no seríamos capaces de predecir qué va a ocurrir si hay un fallo en el sistema. Si se desconecta una central nuclear y se van 1000 megavatios, hay que dar órdenes a todo el sistema para que apoye, que nosotros damos órdenes. O sea, el operador del sistema levanta el teléfono, literalmente, y le da órdenes a todos los generadores para que puedan generar más o menos según hace falta, ¿no? Pero las energías renovables tienen la característica de que no son gestionables. Y en el centro de control somos capaces de integrar la renovable con solo un 2% de pérdidas. Esto no existe en el mundo más que en España. Para que esa renovable se pueda integrar masivamente en un sistema cada vez más renovable, hace falta tecnología de respaldo. Tú puedes dar una orden de poner más o menos energía en el sistema a una hidroeléctrica, a un ciclo combinado, a una termosolar, a una central de biomasa, de biogás. Le puedes dar incluso una orden de subir o bajar potencia a la nuclear, pero no le puedes dar esas órdenes al sol y al viento. Por tanto, nuestra manera de integrar renovables es o bien almacenamiento en bombeo hidroeléctrico, batería es muy poquito, para que nos entendamos, la batería es como los SAIs que teníamos en los despachos para cuando se iba la luz el ordenador aguantase sin apagarse, pues eso es lo que sirve la batería en el sistema eléctrico, ¿no? O almacenar, utilizar la electricidad sobrante para producir algo que se pueda almacenar, por ejemplo el hidrógeno verde. ¿Vale? Entonces todo este sistema, esa variedad de fuentes, la potencia instalada que es más del doble de la punta de demanda, el centro de control que equilibra en cada momento la demanda y el consumo, tiene una pata adicional que es imprescindible, que es cómo podemos hacer que esa energía renovable, cuando la demanda no es suficiente para absorberla toda, salga hacia donde hace falta, es decir, hacia Europa. Somos una isla eléctrica porque nosotros estamos en el extremo de Europa, pero todo el sistema eléctrico europeo es uno solo. O sea, el sistema europeo de generadores conectados va desde Lisboa hasta Kiev, porque desde marzo del año pasado se incorporaron al sistema europeo tanto Ucrania como Moldavia. Entonces, la energía, por el sistema de fijación de precios que tiene Europa, que tiene nombre, que es un algoritmo que se llama Eufemia, fluye desde donde es más barata hasta donde es más cara. Por tanto, nosotros la energía renovable que necesita Europa para cumplir sus objetivos de eficiencia energética y los objetivos a 2030 de incorporación de renovables, tienen que fluir de la península ibérica hacia el centro de Europa. Por eso la Unión Europea, la Comisión Europea estableció un mínimo de interconexión entre países. Ese mínimo de interconexión tenía que ser en 2020 el 10% de la potencia instalada. Si tenemos 118.000, tenían que ser 11.800. Pues ahora mismo tenemos 2.800 megavatios de capacidad instalada, o sea, muy por debajo de la necesaria. Por eso ahora se iba a hablar tanto de la interconexión con Francia. Antes era imprescindible, quiero decir antes cuando se planificó, que hace 15 años, para garantizar el suministro en España. Ahora es imprescindible para garantizar el suministro en Francia. Así ha cambiado la cosa y ya podemos avanzar un poco, si quieres, en cómo está el panorama. Por tanto, estamos en una posición privilegiada, tenemos un sistema diversificado, potencia instalada suficiente y capacidad para operarla. Por eso no ha ocurrido ni va a ocurrir un apagón. Excepto si falta gas, ¿no? Bien. O sea, le has pasado la pelota. Vamos a ver.
Bueno, un poco como ha dicho Beatriz, creo que es correcto situar un poco lo que hace el Transmission System Operator gasista. Somos, por decirlo así, muy complementarios. El TSO gasista, nosotros tenemos básicamente la obligación de transportar y almacenar todo el gas que se necesita en España y, como veréis también en otros países, tenemos 12.000 kilómetros. El micrófono. Claro, nosotros te oímos, Tony. Sí, es muy cerca. Si me permite, si te levantas un segundo. ¿No está conectado? Pequeños striptease, pero espero que no salgamos en las redes. El directo, este es el directo. Que estaba apagado. Estaba apagado. Uy, Dios mío, me oigo muchísimo, ¿no? Ya está. Ahora sí. Bien, entonces decía, 12.000 kilómetros de gasoductos de alta presión, 6 plantas de regasificación y 3 almacenamientos subterráneos. La gran ventaja, entre comillas, del gas respecto de la electricidad es que la puedes almacenar, cosa que con la electricidad, pues salvo baterías, etcétera, no podemos. Y gestionamos, al igual que Red Eléctrica, este conjunto. Nosotros no compramos ni vendemos gas. El gas, digámosle. Somos un poco como si fuera un banco central que recibe el dinero, lo guarda en unas cajas fuertes y lo va distribuyendo en función de las instrucciones que recibimos, incluido del propio Red Eléctrica, que cuando ha puesto el ejemplo Beatriz, le dice a los ciclos combinados, oye, empezad a producir, nosotros a su vez tenemos que tener toda la cantidad de gas que ellos necesitan, que no podemos decir, uy, pues espere que le voy a poner presión al gas a ver si llega, no, tiene que estar ahí, ¿no? Por tanto, estamos perfectamente coordinados. Y entonces, por lo tanto, manejamos esas grandes cantidades de energía y las dirigimos donde tiene que ir. Este es un poco el esquema general. Tenemos varias interconexiones internacionales. Paréntesis, que lo comentábamos antes de entrar, cuando nació, digámosle, el sistema energético gasista en España, por razones de nuestra, digámosle, en fin, que somos una isla energética, no teníamos interconexiones por gasoducto y por eso se utilizan las plantas de regasificación, que este es un matiz, no todos los países del mundo tienen plantas de regasificación, que no es más que recibir el gas no en forma de gas, sino en forma líquida, lo cual quiere decir que en el país de origen donde está ese gas, se licúa, para entendernos, a menos 160 grados, se transforma y se transporta. ¿Por qué se transforma? Porque ocupa 600 veces menos volumen. Por lo tanto, un buque metanero con gas natural licuado tiene 600 veces, digámosle, menos volumen que lo que fuera eso transportarlo en forma de gas, midiéndolo en términos energéticos. Cuando llega al punto de destino, recibes ese gas licuado, lo almacenas como gas licuado y posteriormente lo regasificas en función de la demanda, o bien para ponerlo en un almacenamiento subterráneo en forma de gas. Este es el esquema que funciona, ¿no? Tenemos entonces interconexiones internacionales porque posteriormente a la llegada del gas licuado a España, que fue en el año 70 prácticamente, con el que fue mi jefe cuando yo era joven, Pedro Durán Farell, yo trabajé con él muy posteriormente a ese momento, pero sé que en el año 70, 69 para ser exactos, se hizo la primera planta, que fue la de Barcelona, y el gas entró por Barcelona y empezó a extenderse al resto de España, ¿no? Esto es un poco la misión que nosotros tenemos y entonces las interconexiones hay 2 con Francia, 2 con Portugal y 2 con Argelia, una directa, que es el Almería, digámosle Argelia, y la otra a través de Marruecos. Este es un poco el esquema que tenemos. Y como empresa, pues como ha dicho Teresa, nosotros tenemos pues una serie de inversiones en otros países, tanto en América, Estados Unidos y América Latina, como en Europa. Y, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, en Europa somos uno de los socios del Trans-Adriatic Pipeline, que hace lo mismo, lleva gas desde, para entendernos, Azerbaiyán hasta Italia. O, por ejemplo, recientemente hemos entrado en el interconector que se llama BBL, que conecta el Reino Unido con Holanda. Normalmente, igual que pasa con la red eléctrica, esto puede funcionar en un sentido o en el otro. En el caso del BBL suele funcionar originalmente en sentido Holanda hacia el Reino Unido, cuando en el Reino Unido en invierno les falta gas, y en verano normalmente al revés, el Reino Unido, que tiene plantas de regasificación, puede recibir gas, puede almacenarlo en forma de GNL y posteriormente mandarlo. Este es un poco el esquema que tenemos. Y por entrar un poco en la pregunta, bueno, en el caso de gas en España, desde luego no hemos tenido este problema. A día de hoy,
tenemos en los almacenamientos subterráneos 92% de capacidad. Bueno, de volumen, y después utilizamos también las plantas de regasificación, los tanques, que técnicamente no son un almacén, porque por definición el tanque se llena cuando llega un buque, tienes que recibir todos los tanques, los volúmenes de los tanques y las medidas son perfectamente gemelas de cómo han evolucionado los metaleros. Primero eran de 40.000 toneladas, después de 70.000, después de 140.000, y los tanques se han ido haciendo más grandes, ¿no? Entonces, por razones técnicas, que ahora no hay tiempo, hay que prácticamente tener un tanque vacío cuando llega un metanero. No puedes mezclarlo, ni puedes decir espere, pare y ahora vuelvas y vuelva a venir. Y por lo tanto los tanques en principio no son de almacenamiento, son de utilización, 100 lleno, 0 vacío, vuelvo a llenar, vuelvo. Pero hemos hecho todo un esfuerzo técnico y estamos manteniendo a día de hoy en los tanques prácticamente están llenos al 70%, lo cual, insisto, no es fácil, tienes que ir regasificando, etcétera. Eso nos da en este momento en España, sumándolo, unos 48.000 gigavatios hora de energía almacenados en forma de gas, y que se pueden utilizar. Por lo tanto, en principio no tenemos ningún problema de seguridad. Ahora, esto no cae del cielo, esto es consecuencia de algunas cosas. Primero, la propia flexibilidad del sistema español, que en este caso es de plantas de regasificación y de gasoducto, pero como digo yo un poco en broma, no es que fuéramos más listos que nadie, sino simplemente éramos más pobres y estábamos más aislados. En el momento que recibe por primera vez gas España, 69-70, pues simplemente es imposible hacer gasoductos submarinos. No teníamos cerca ningún país más que Argelia que tenía gas, pero en aquel momento hacerlo submarino o pasar por el estrecho de Gibraltar no había tecnología, por lo tanto hubo que hacer las plantas de regasificación. Cuando posteriormente se van construyendo gasoductos y nos conectamos con Francia, con Portugal, con Marruecos y con Argelia, casi por este orden, sin el casi, de alguna manera tenemos un sistema dual. Hace 20 años el 100% del gas que llegaba a España era por planta, hace 5 el 75%, el 70% era por gasoducto y el 30% por planta. Y en aquel momento incluso pues, algunos medios de comunicación, en algún debate se decía, oye, entonces, ¿por qué no cerramos las plantas o dejamos una? Hombre, y la respuesta era security of supply. Bueno, en este momento, a día de hoy, el 75% entra por planta, el 25% por gasoducto. Hace 5 años el 75% era por gasoducto, el 25% por planta. Ahora todo el mundo ha descubierto esto, déjame decirlo así, y Alemania, digámosle, pues ha pasado en 6 meses de decir, oye, no, 6 meses no, 9 meses, de decir, oye, no, yo plantas de regasificación no las necesito, que era verdad, porque tengo pues, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, la conexión con Ucrania, etcétera, y en este momento Alemania está haciendo un esfuerzo magnífico para intentar montar 4 plantas de regasificación en el tiempo récord y para empezar ha contratado ya 4 barcos que son como plantas de regasificación flotante, bueno, barco flota por definición, llamémosle una planta flotante, que le llaman Floating Storage Regasification Unit, que los ha comprado y que están funcionando. Por lo tanto, claro, Alemania quiere hacer ahora, y seguramente lo hará en 8 o 9 años, lo que el Reino Unido o España o Japón o Corea del Sur hicimos en 30 años, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ha habido? Flexibilidad. Hombre, ha habido también diversificación de orígenes. Ojo, no quería olvidarme de esto. El gas podía llegar y puede llegar de un solo sitio o de 2. En España en este momento el gas nos llega de unos 18 orígenes diferentes. Y hace unos años, pues a lo mejor un suministrador era muy importante y otro no existía, y hoy en día esto ha variado, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, Estados Unidos el año 2022 fue el primer suministrador de España, y si me lo preguntáis hace 10 años, yo hace unos 10 o 12 años me tocó presidir el Congreso Mundial de GNL que se hace cada 3 años en un país productor o en un país consumidor. Se hizo en Barcelona, yo era el presidente, vinieron 4.000 personas, bueno, rebosaba la gente por todas partes. El día que habló uno de los ministros más importantes, el ministro argelino de Energía, no cabíamos en la sala y dentro del programa, que duraba 2 días, permitidme que me alargue, es una anécdota pero real, hicimos una jornada sobre posible utilización del gas de fracking y relacionado con Estados Unidos.
En el sótano -1 del edificio, 34 personas asistieron. 34 de un congreso de 4.000, congreso al que todo el mundo es un especialista, o sea, no, ahí no venía nadie a ver de qué iba. Esto era el año, pongamos, 2010. Han pasado 12 años y Estados Unidos es autosuficiente e exporta gas. Y exporta cada vez más. Si en Estados Unidos consumen, números redondos, 800 BCM al año, 820, que es una cifra enorme, en este momento deben poder exportar ya 150, 160. Esto hace 10 años no es que no existiera, nadie preveía que fuera así y además se decía, uy, el gas americano si lo traes va a ser carísimo, ¿no? Bueno, entonces, quiero decirte, ha habido flexibilidad, hemos tenido, digámosle, orígenes diferentes y también tengo que decir, se tomaron medidas con antelación. En el tema concreto del gas, en septiembre-octubre del 2021, es decir, antes de la guerra de Ucrania, el gobierno español, digámosle, pues con la colaboración técnica de Nagas, que es nuestro papel, viendo un poco los datos que en aquel momento empezaban a ver en Europa, los almacenamientos estaban muy por debajo de la media. No se tomó ninguna medida en Europa, no es una crítica, es un hecho de ingeniero, no se tomó ninguna medida. Nosotros sugerimos, cuando digo nosotros papal, y de acuerdo pues con Red Eléctrica, etcétera, que se pudiera incentivar a los que traen gas a España ofreciéndoles más slots en las plantas de regasificación. El slot es como un avión que aterriza, ¿no? Y se decidió, en España entran en media 250 metaneros al año en las diferentes plantas, 250. Fruto de esas medidas que se iniciaron en septiembre del 2021 y se repitieron en octubre, en diciembre y un poco más tarde en España en el 2022, antes de que supiéramos lo de la guerra de Ucrania, han acabado entrando 350 buques. Por eso tenemos el 92% en las plantas. Por lo tanto, hubo antelación de estos temas y yo recuerdo perfectamente que la vicepresidenta Teresa Rivera en octubre del 2021, en una reunión de ministros de Energía de la Unión Europea, fue la primera que planteó temas de seguridad de suministro, de almacenamiento, de posibles compras conjuntas, a nivel de estudio y tal. Bueno, en aquel momento pues la Unión dijo, bueno, sí, pero nada, esto no es importante y tal. Claro, en febrero estalla la guerra de Ucrania y voy terminando, y en marzo sale el paper del Repower European Union, en donde por primera vez establece la idea que la Unión Europea necesita una política común de energía, con 3 vectores que ya se han comentado: descarbonización, security of supply, seguridad, y lo que yo llamaría affordable prices, precios razonables. Es decir, se pone también a discutir tema de precios, que nunca se había discutido. Pues podemos entrar. Este es un giro copernicano, o sea, no existía una política común, no en gas, en energía. Cada país tenía, para bien y para mal, su matriz. Por ejemplo, pues si veis, y termino ya, las matrices energéticas de Alemania, de Francia, de España y de Italia tienen en común 2 cosas: gas natural y renovables. Pues los alemanes saliendo del nuclear, Francia totalmente nuclearizados, Italia nunca ha tenido nuclear. ¿Por qué? Pues es fruto de la historia de cada país. No es que la Unión Europea ahora quiera uniformizar las matrices, que esto es imposible, pero sí empieza a plantearse mucho más tema de interconexiones, tema de seguridad en definitiva. Por lo tanto, este ha sido un poco el esquema que tenemos, y yo diría que, hablando sobre todo de seguridad, yo creo que fue en un acto del IESE, lo digo porque no es idea mía, y esto se lo oí, creo que es a Jordi Gual, que dijo, hablando en general, no de energía, pero sí un poco de los problemas económicos, dijo, hemos pasado del just in time al just in case, y como ingeniero me lo aplico. Es decir, los ingenieros nos enseñan de pequeñitos que hay que ahorrar dinero, no vamos a malgastar dinero en almacenamientos, o esto es una tontería y tal, pero al mismo tiempo somos conscientes de la seguridad. ¿Qué quiere decir? Que ahora estamos en el just in case. Ojo, hay que almacenar, hay que tener interconexiones, etcétera, ¿no? Y ahí pues este es el momento en que estamos. Me alargaría, Teresa, pero yo te diría que, contestando a tu pregunta, en España en este momento en gas, y por lo tanto dando ¿Electricidad? Sí, porque, bueno, lo ha explicado Beatriz y lo termino yo. Cuando entra el gas, es el último que entra, por razones de todo tipo, sobre todo de descarbonización. Entran primero los que producen electricidad de base, nuclear, renovable, etcétera, y cuando algunos de estos falta, entra el gas. Quiere decir que el gas no entra todos los días.
ni todas las horas, y es el último que entra. Esto también tiene la derivada que... No, eso tiene que ver con reformar el mercado, que creo que después preguntarás. Sí, si me permitís, como ahora... Sí, solamente dime, una por favor. puntuación con las interconexiones, que no lo he dicho y creo que completa bien lo que dice Toni. La interconexión que tenemos nosotros eléctrica con Francia son 4 líneas ahora. La más reciente es una que sale de Cataluña, la de Santa Llogaia a Baixas. Esa es de 2015, las otras son muy antiguas, salen sobre todo por el País Vasco. Tenemos también interconexión con Portugal, tenemos interconexión con Andorra y con Marruecos. Y también deciros que estamos interconectados, la península está interconectada con las Islas Baleares, es decir, que las Islas Baleares, desde el punto de vista fáctico, son parte del sistema eléctrico peninsular, y las Islas Canarias, que no tienen interconexión con península por razones técnicas, estamos intentando interconectarlas entre ellas, ¿no? Pero que el sistema español es así. Y simplemente el último dato, para que en los últimos 6 años siempre hemos sido importadores. En el último año y medio estamos exportando a Francia de forma masiva. En 2022 hemos proporcionado a Francia entre un 2 y un 3% de toda su energía necesaria, y a Portugal el 35%. O sea que ahora mismo tenemos un saldo exportador hacia todos nuestros vecinos. Pues mira, ¿Qué nos iba a decir, y de gas, perdóname, lo mismo. Hemos sido normalmente, por descontado, importadores, y en este momento, importando nosotros, evidentemente, hemos transmitido gas a Francia, hemos transmitido gas a Portugal y a Marruecos. Y eso tiene mucho que ver con el mecanismo ibérico, que luego si quieres hablamos. Claro, sí, estupendo. Veis que nos lo hemos preparado y estamos... Ya está, yo estoy aquí, no tengo que hacer nada. Es que veo más atómica a mis hijas. Bueno, si me permitís, creo que estamos bastante tranquilos con el tema de la garantía del suministro. Vamos a ir a los precios, ¿eh? Entonces, bueno, hemos visto altísimos precios de petróleo, gas, electricidad, y esto pues ha tenido un impacto en las familias y en las empresas, ¿eh? Lo hemos comentado. El gobierno ha adoptado varias medidas para suavizar un poco este impacto, y me gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de las medidas que se han adoptado. En concreto, aunque nos has dicho, Beatriz, que bueno, eso del precio de la electricidad no es mi... A nuestra cuenta de resultados no nos afecta. Exacto, no es mi negociado, pero seguro que sabes mucho de ello. Por tanto, me gustaría entender y saber el tope del precio del gas para la producción de electricidad, si ha sido una medida adecuada y si puede tener continuidad. Y quizá luego hablaremos de Europa, ¿no? Porque parece que Europa tiene que también reformar el mercado de la electricidad. Y, por tanto, ¿qué elementos debería tener una reforma del mercado europeo de la electricidad que pueda servir para todos los países? Porque, en realidad, como nos habéis contado, cada país es de su padre y su madre, ¿no?, en temas de energía. Exactamente. A ver, desde hace ya año y medio se empezó a hablar por parte del gobierno, yo la verdad es que también lo dije y está en la hemeroteca, así que en una entrevista empezamos a hablar de la ineficiencia del mercado, del diseño del mercado eléctrico europeo, ¿no? El mercado eléctrico, esta eufemia del que he hablado antes, está diseñado hace casi 3 décadas, en un momento en el que hacía falta incentivar unas energías que entonces eran caras y escasas, que eran las renovables. Y la manera de incentivarlos fue dándoles una retribución, una prima que se derivaba del sistema de fijación de precios. El sistema de fijación de precios, lo que quiere decir, lo ha explicado Toni un poco de refilón, es que teniendo en cuenta una demanda que tiene que haber en cada momento, que solo se puede cubrir en el momento en que se necesita, porque no se puede llevar las naranjas para el día siguiente ni esperarte el día siguiente a comprar la electricidad que necesitas, la tecnología que marca el precio de todo el pool, de toda la bolsa, es la que oferta la última energía necesaria. Esto hace que, por tanto, si pongamos por caso la demanda en un momento determinado son 100 y la cobertura de la demanda por los precios que ofertan los diferentes generadores solo llega a 90, el último tecnología que oferta, los 10 que faltan, si es gas, marca el precio de toda la bolsa. Por tanto, si ha entrado una energía renovable a 0 euros megavatio hora, pero hace falta después gas para llenar la demanda y entra a 300 euros megavatio hora, fija el precio de todo el pool. Esto tenía su sentido cuando había que incentivar determinadas energías, pero ahora, evidentemente, ha perdido su sentido, primero porque el precio del gas se ha disparado como consecuencia de la guerra, y segundo porque las renovables tienen una entidad muy importante, no solamente en cuanto a la capacidad instalada, que en España es casi el 60% es renovable, sino también
porque las tecnologías renovables son cada vez más rentables, ya tienen unos costes totalmente asumibles. En el caso de España, la eólica es además una industria nacional, tiene la cadena de valor de la eólica, el 90% está en España, y aunque parece que no, pero la fotovoltaica, el 60% de las fotovoltaicas se puede fabricar en España, ¿no? O sea, no es cierto esto que solamente son paneles chinos, también hay paneles en España, ¿no? Entonces, claro, esto hace que el algoritmo de fijación de precios esté muy centrado en unas tecnologías que a día de hoy pues son muy caras. ¿Por qué? Pues porque como bien ha dicho Tony, el mix energético de cada país es soberanía propia y cada país ha determinado sus necesidades. Alemania tradicionalmente se ha beneficiado de un gas ruso muy barato que ha potenciado su industria, y Francia apostó en su momento por las centrales nucleares. Francia tiene una planta nuclear de unas 56, de las cuales ha tenido durante un año y medio la mitad parado y ahora debe tener aproximadamente un tercio parado, ¿no? Las centrales nucleares francesas posteriores al año 85 tenían una tecnología que en un momento de revisión dio una señal de alarma, que fueron unas microgrietas en la vasija de la refrigeración del núcleo, ¿no? Y esto hace que se tuvieran que parar, ¿no? El problema que tienen, yo no soy ingeniera, pero el problema que tienen la reparación de la vasija del núcleo es que es una zona de alto peligro. Si todos hemos visto Chernobyl, evidentemente tengo que decir lo peligroso que es, y el límite de trabajo por operario año son 2 horas. Entonces, esto hace que la reparación sea muy larga y que requiera una mano de obra muy cualificada. Recordad que hace poco estuvieron también en huelga los empleados de las nucleares francesas, ¿no? Francia no tiene diversificado su parque nuclear y tiene su mix energético. Tiene mucha nuclear que cubre aproximadamente la mitad de la demanda francesa en el norte. Pero otra de las leyes tozudas de la física es que para la electricidad la tienes que transportar a larga distancia y va perdiendo a lo largo de esa distancia, y por tanto llevar energía nuclear del norte de Francia al sur no es eficiente y además no se puede hacer por razones físicas. Y esto hace que todos los inviernos, independientemente que haga frío o no, que haya guerra o no, el operador francés llama al operador español y le pide garantía de suministro para el sur de Francia, porque en época de pica de frío se quedan sin suficiente demanda. ¿Qué ventaja tenía Francia? La interconexión con el resto de Europa, porque Francia está interconectada con Alemania, con Luxemburgo, con Italia, con Irlanda, con Reino Unido, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que Francia no tiene esa seguridad de suministro porque Alemania no lo puede dar lo que no tiene, ¿no? Y Alemania no tiene gas porque Rusia no se lo da. Por tanto, ha cambiado totalmente el equilibrio geopolítico estratégico derivado de la energía. Esa es la razón por la que España está en una posición de absoluta liderazgo. Y ahora mismo está diciendo, bueno, si es que yo estoy produciendo con energía renovable, por tanto, el gas que yo uso para producir electricidad que estoy exportando a Francia porque la necesita Francia, no lo tiene por qué pagar el sistema y consumidores españoles. Y eso es la raíz del mecanismo ibérico. Es decir, yo produzco mi energía sin gas y por tanto no voy a pagar las tecnologías que no necesitan gas para producir, que también es la hidráulica o la nuclear, al precio del gas. Y si tengo que producir gas porque tengo que exportar, porque el sistema eléctrico, evidentemente, como está interconectado, el programa se hace para todo, cada hora, bueno, cada cuarto de hora se hace ahora, ese gas que yo estoy utilizando para exportar a Francia no lo voy a pagar yo. Y hay un acuerdo en frontera de cómo se paga eso, ¿no? Por tanto, las medidas que se están tomando en España han tenido fundamentalmente por interés de proteger al consumidor español, a la industria española, y hacer uso y utilizar como palanca la fortaleza en energías renovables. Y eso es lo que está permitiendo que se mueva Europa, ¿no? Cuando España empezó a hablar de la reforma del mercado eléctrico, para evitar esto que estamos diciendo, tanto ACER, que es la Unión de Reguladores Europeos, como muchos países europeos pusieron el grito en el cielo, y el mercado, ¿no? Ahora, no solamente varios países piden un mecanismo parecido al ibérico, sino que se está específicamente estudiando una reforma del mercado eléctrico para ir un poco al sentido común, que es vamos a evitar que el precio de una materia prima que depende de un país tercero marque la vida de la industria y de los consumidores europeos. Por tanto, que las medidas se han tomado oportunamente es obvio, que las medidas estaban enfocadas desde la potencia española también, y si se sabe aprovechar este momento, y yo creo que se está aprovechando hasta ahora, creo que España va a salir fortalecida como potencia renovable europea y, por tanto, no sé si tiene que ser esto, como dicen, el Silicon Valley de la energía, no lo sé, pero sí que tenemos una capacidad muy gorda, independientemente del hidrógeno, que se lo voy a dejar a Tony, que es para él, ¿no? El hidrógeno. Entonces sí que se están tomando medidas, y también la Unión Europea, que fortalecen el criterio español. El eje ha cambiado porque Alemania, como dice Tony, ahora necesita buscar un gas que venga de otro sitio y necesita las renovables españolas, necesita la potencia española y necesita interconectarse con España a través de Francia. Y esto es lo que ha hecho que el eje ya no sea tanto franco-alemán,
alemán como hispano-alemán. Y eso es una situación inédita, yo creo, en la historia reciente de la Unión Europea. Totalmente. Bien, hablando de los precios, yo creo que, ahora hablo en concreto del precio del tope del gas, yo creo que las medidas que tomó el gobierno español han sido muy sensatas y además se tomaron a tiempo y se pusieron. Recordad que se empezó a discutir con la Unión Europea y se tardó un tiempo, unos meses, en que la Unión autorizara lo que se ha llamado la excepción ibérica. Voy a dar una idea de precios en euros para que nos hagamos una idea. En verano del 2021 utilizo una sola unidad, euro por megavatio hora. Olvidaros del megavatio hora, digo que en Estados Unidos se utiliza el dólar por million of BTUs thermal units, olvidémonos, todo en euro por megavatio hora. Digámosle, el precio en Estados Unidos medio era de 15 euros por megavatio hora. Hay 3 mercados mundiales. En Europa era de 25, en términos generales, y en Extremo Oriente, Japón, Corea del Sur, Singapur, etcétera, China, era de 35, 15, 25, 35. En verano del año 2022, este verano pasado, en una de las puntas, en Estados Unidos había pasado el Henry Hub, que es el que da precio, de 15 a 30, se había doblado, bastante fuerte. En Europa, que utilizamos el TTF, el Title Transfer Facility, que es el de Holanda, que también ahí es un tema a discutir después, de 25 había pasado a 300, 12 veces, y en Oriente, en Extremo Oriente, digámosle, estaba en 165, y no estaba más porque China consumía mucho menos. Si tú vas a un restaurante en Nueva York y te cobran 100 euros por una comida, supongamos que el mismo restaurante, con la misma calidad, con el mismo producto, en Berlín o en Barcelona, te cobran, en lugar de 100, te cobran 12 veces más. 1.200. Tú dices, no me han cobrado. Esto es lo que ha pasado. Y esto ha influido mucho en los hogares, pero sobre todo en la industria. Es decir, el gas industrial, el gas de no de las grandes, medianas y pequeñas empresas, ha podido subir unos precios increíbles. Estos son precios diarios y, por lo tanto, pues esto varía. Por lo tanto, era evidente, y lo digo con toda honestidad, y como he dicho, que había que tomar algún tipo de medida en general en toda Europa, y de hecho se han ido tomando, porque era prácticamente imposible resistir esto, digámosle, sin que se hundiera la industria o que la gente no pudiera pagar. Evidentemente, estas son situaciones extraordinarias, bueno, pues habrá que ver cómo se hace, ¿no? Pero la idea de buscar un mecanismo era bastante evidente. Como ha explicado muy bien Beatriz, pues simplemente para que ese precio de gas, que ese precio lo sigues pagando, lo que pasa con otra fórmula, pero que esto no contaminara a la formación de precio del resto de los que forman la... Pensad que en términos generales, así grosso modo, pues del gas que consumimos en España, en condiciones normales, solo un 20% va a generar electricidad, el otro 80% va básicamente a la industria y al consumo, digámosle, de edificios y al consumo tal, ¿no? Bueno, pues por tanto, y hoy en día toda Europa ha decidido que hay que tomar medidas y hay que ver cómo se regulariza eso. Una de ellas, y paro aquí, es que el TTF como marcador de precio también nos damos cuenta ahora que, siendo bueno en su momento en condiciones normales, quizás no era el mejor marcador, no en el pasado, no lo es en este momento. Y se han tomado en Acer unas determinadas medidas, pero estos días que no están funcionando aún. Es decir, a ver si hay una forma de buscar el precio, tema muy importante en un mercado, y de momento pues no acaba esto de funcionar. Quiero decir que tampoco son fáciles las soluciones. Es decir, sí que detectamos que el TTF, que está en Holanda, evidentemente está marcando unos precios que quizás no tienen mucho sentido, pero no es fácil resolver esto por Real Decreto, y menos en un país, en una Unión Europea de 27 países. Antoni, déjame clarificar un tema aquí, porque el TTF y el MIB Gas, que es el precio en España, habían ido muy de la mano y de repente ha habido un gap bastante importante, ¿no? Con lo cual España ha tenido una pequeña ventaja en esto, ¿o no? Por el tope de gas, evidentemente, y también porque aquí ha habido mucho más suministro de gas y más almacenamiento. Por lo que nos decías Es decir, los mercados, en el fondo, bueno, lo saben aquí gente mucho más preparada que yo en economía, anticipan lo que va a pasar. Si tenemos muchas patatas en España, pero se anuncia hoy que la cosecha del año que viene va a ser terrible,
se incrementa el precio inmediatamente. Esto es lo que han hecho los mercados, no es culpa de ellos. Han anticipado, sobre todo con la guerra de Ucrania, este tema. Y por lo tanto, es verdad que en España, si vemos el MIBGAS, que sería, digamos, cada país europeo tiene como un marcador de precio, pero por convención general el TTF holandés es el que se ha tomado como punto de referencia. Parte de lo que está haciendo ahora la Unión Europea con Acer es estudiar si el TTF puede seguir siendo ese marcador o se encuentran otros marcadores de consumo. Pues ahí entraríamos también. Déjame tocar entonces un tema, porque esto no se considera mucho. Parte de lo que hemos resistido en España, también lo digo, porque parte de los operadores gasistas, que no somos nosotros, sino que son los grandes suppliers, tienen dos tipos, por simplificar, de contratos. Ellos, el gas no lo fabrican ellos, lo van a comprar a 20 países diferentes. Compran spot, que es compra al día a día, o compran a largo plazo. Cuando se compra a largo plazo, suele ser take or pay, es decir, tú compras y te comprometes a una determinada cantidad, un determinado número de años, que puede ser diferente según el mes y tal, y si o te la llevas o la pagas. Gracias a que tenemos suppliers que de siempre han hecho esto, cuando han llegado todos estos problemas, parte de la oferta de gas que ha llegado a España ha llegado a través de suppliers que tienen una propia política de take or pay, con sus riesgos y sus costes, que nos han ayudado a pasar esto. En un mercado que fuera, por ejemplo, spot, puro spot, pues vas al mercado del día. ¿Cuánto cuestan hoy las patatas? 5 euros. Mañana 15, porque me dicen que no sé qué, pues a 15. Y eso también ha permitido a España ir por ahí. Pero en fin. Me gustaría volver al tema un poco de las interconexiones.